Una revelación divina del reino espiritual. Capítulo 11. Los ángeles, el ejército secreto de Dios. En otra visión, un ángel imponente del Señor vino y me dijo: contempla la belleza maravillosa y gloria de tu Dios. Fui trasladada instantáneamente a través de las puertas a los lugares celestiales. Cada puerta en el cielo ha sido hecha de una perla exquisita, con diseños intrincados en ella. Contemplar la belleza del cielo es algo asombroso. Pasamos por el río de la vida y podía oír a la gente gritando y alabando a Dios. Fui llevada ante el trono de Dios. ¡Oh, qué júbilo y qué adoración! Vi el trono de Dios tal como la Sagrada Escritura lo dice. Tiene un arco iris alrededor de él. La nube de la gloria de Dios y el resplandor del poder de Dios eran su sombra. Oí voces, vi relámpagos y truenos. Vi las manifestaciones divinas del poder de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2, 3 y 5 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ejércitos de ángeles. Cuando miré, oí la multitud de millones de ángeles alrededor del trono. El número de ellos era inestimable. En el Apocalipsis, Juan bellamente describió la escena que vi. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todos los ángeles estaban en pie, alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Los ángeles que vi en el cielo eran imponentes y poderosos. Tenían vestiduras resplandecientes y luminosas. Ellos son poderosos y siempre son sinceros y irrespetuosos. Sus mentes están dispuestas a obedecer a Dios. Era evidente que los ángeles poderosos que vi en las puertas de perla en el cielo son ángeles protectores. Al lado de cada uno de estos ángeles protectores había una espada maciza. Pensé: bien, gloria a Dios, aleluya, Dios protege a sus hijos. Los ángeles que vi en la tierra no son todos los mismos. Medité sobre esto hasta que comencé a ver la apariencia de los ángeles en la Biblia. En Génesis capítulo 18, versículo 2, los ángeles le aparecieron a Abraham en forma de hombre. En Zacarías capítulo 5, versículo 9, los ángeles aparecieron como mujeres con viento en sus alas.
En Salmos, capítulo 104, versículo 4 dice que los ángeles son espíritus, por consiguiente, usualmente son invisibles. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice que los ángeles pueden aparecer como extraños. Ángeles que protegen. La función principal de algunos de los ángeles que vi comunicándose con los humanos es para guardarlos y para guardar las cosas de Dios. Están siempre armados. Sus responsabilidades a menudo son las de guardar las cosas sagradas, previniendo a los humanos el acercarse demasiado a ellas e impidiendo que el diablo y sus demonios causen trastorno y gran confusión con las cosas sagradas de Dios. Por ejemplo, cuando Dios alejó a Adán y a Eva del jardín del Edén, Él colocó a estos ángeles protectores, querubines, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Asimismo, la presencia de Dios moraba entre los querubines. Primera Samuel capítulo 4, versículo 4. O los ángeles protectores que estaban sobre el arca del pacto. Vi a uno de estos ángeles protectores quitar de la carretera a un automóvil que iba con exceso de velocidad e impidió que chocara con uno de los santos de Dios y lo matara. Vi a un ángel protector librar a un niño del peligro y el niño nunca se dio cuenta del peligro o de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Observé a un ángel protector sacar la espada poderosa, protectora de su lado, y ahuyentar a un demonio que atacaba a un hijo de Dios. Salmo capítulo 91, versículo 11 y 12 dice: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles y la palabra. Vi a otros ángeles dando la palabra de Dios a diferentes personas, en épocas diferentes. Los ángeles no predican la palabra, sino que la dan a los siervos de Dios, cuyo llamado es proclamar el Evangelio. A veces ellos dan una palabra específica para una necesidad especial. Cuando un creyente necesita una ayuda especial de la palabra de Dios, ellos proveerán los medios para recordar las promesas de Dios en su totalidad. Entonces recordé que la Biblia dice que la ley fue ordenada por medio de los ángeles. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Y las palabras declaradas por los ángeles probará ser firme. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Amigos, Jesús me dijo que no se preocuparan, porque Él enviará a sus ángeles para protegerle en tiempos de dificultad y para fortalecerlo y sustentarlo con las promesas de Dios. Estos ángeles son expertos en ayudar a llevar a la palabra de Dios al perdido, particularmente ayudando a los hombres y a las mujeres de Dios cuya responsabilidad es proclamar la palabra. Creo que en una visión vi los mismos ángeles que llevaron el mensaje de Dios de juicio al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículos 13 al 17 dice: En la visión que te tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos.
Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tronco y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce. Entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Ángeles que ministran. Escuchen, amigos, los ángeles me han hablado, me han instruido y bendecido muchas veces. Si Dios usó a un ángel para fortalecer a Daniel durante la oración, Él puede usar a un ángel para que nos ayude hoy. Daniel capítulo 9, versículo 21. Si Dios envió a un ángel para revelarle a Zacarías el significado de una visión que Él le estaba mostrando al profeta, Él puede usar a un ángel para que se comunique con nosotros. Zacarías capítulo 1, versículo 9. Si Dios envió al ángel Gabriel a revelar el futuro a Daniel, entonces Él puede usar a un ángel para que nos expliquen las palabras. Daniel capítulo 8, versículo 16. Si Dios usó a un ángel para que le dijera a Felipe lo que debía hacer, Él puede usar a un ángel para que nos dé dirección. Hechos capítulo 8, versículo 26. Si Dios usó a un ángel para agilizar la mente de Daniel y darle la habilidad a entender las cosas de Dios, Él puede usar a un ángel para darnos entendimiento y ayudarnos a entender su palabra. Daniel capítulo 9, versículo 22. Si Dios pudo darle todo el libro del Apocalipsis a Juan por medio de un ángel, Él puede usar a un ángel para hablarnos del futuro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Si Dios usó a un ángel para explicarle la visión a Daniel, Él puede usar a un ángel para que nos aclare las cosas. Daniel capítulo 8, versículo 16. Uno de estos ángeles guerreros que vi me recordó la historia de Josué 5, 13, 15. Un día cerca de la ciudad de Jericó, Josué vio a un poderoso guerrero de pie con su espada desenvainada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? De ninguno, dijo este ser poderoso. He venido como el comandante del ejército del Señor. Josué rápidamente rindió homenaje al capitán de las huestes del Señor y preguntó: ¿qué instrucciones del Señor tienes para mí? El ángel guerrero le dio el plan divino para tomar la ciudad de Jericó. Les digo, amigos, los generales y los tenientes angélicos de Dios saben cómo librar la batalla para el Señor. En Salmo capítulo 68, versículo 17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Esté siempre seguro que usted está en el lado del Señor. Sus ángeles lo guardarán y lo ayudarán cuando necesite algo extra.
Capítulo 12. La guerra final en el universo. Oí un grito angustiado que llenó mi corazón de desesperación. No hay esperanza, no hay esperanza. La voz clamaba. El grito triste, desesperado, provenía de un ataúd. Era un gemido interminable de arrepentimiento. Oh, qué horrible, decía. Ven, dijo Jesús, acerquémonos. Así que él se acercó al ataúd y miró adentro. Lo seguí y también miré. Parecía que los espíritus malignos no nos podían ver. Una neblina gris inmunda llenó el interior del ataúd. Era el alma de un hombre. Mientras lo observaba, los demonios metieron sus lanzas a la fuerza en el alma del hombre que estaba en el ataúd. Nunca olvidaré el sufrimiento de esta alma. Clamé a Jesús: déjalo ir, Señor, déjalo ir. El tormento de su alma era una imagen terrible. Si solo pudiera librarse. Jalé la mano de Jesús y le rogué que dejara que el hombre saliera de su ataúd. ¿Por qué las almas se pierden? Jesús dijo: hija mía, paz, cálmate. Este hombre era un predicador de la palabra de Dios. Hubo un tiempo cuando él me sirvió con todo su corazón y llevó a mucha gente a la salvación. Muchos de sus convertidos todavía me sirven hoy. Pero los deseos de la carne y el engaño de las riquezas lo llevaron al mal camino. Él permitió que Satanás tuviera poder sobre él. Él tenía una iglesia grande, un auto fino, ingresos grandes. Comenzó a robar de las ofrendas de la iglesia y a enseñar mentiras. La mayoría de lo que él decía era mitad mentiras y mitad verdad. Él no me dejaba corregirle. Envié a mis mensajeros para decirle que se arrepintiera y predicara la verdad. Pero él amaba más los placeres de esta vida que la vida de Dios. Él no sabía cómo enseñar o predicar otra doctrina de la verdad, como lo es revelada en la Biblia. Pero antes de morir, él dijo que el bautismo del Espíritu Santo era una falsedad y que aquellos que decían tener el Espíritu Santo eran hipócritas. Él decía que uno podía ser un borracho y llegar al cielo, aún sin arrepentimiento. Él decía que Dios no enviaría a nadie al infierno, que Dios era demasiado bueno para hacer eso. Él fue el causante de que mucha gente buena perdiera la gracia del Señor. Él decía que no me necesitaba, porque Él era como un Dios. Inclusive llevaba a cabo seminarios para enseñar esta doctrina falsa. Pisoteó mi palabra santa. Aún así, yo continuaba amándole. Hija mía, es mejor no haberme conocido que haberme conocido y dejar de servirme, dijo el Señor. Si solo Él te hubiera escuchado, Señor, clamé. Si solo Él se hubiera interesado por su alma y las almas de otros. Él no me hubiera escuchado. Cuando lo llamé, no me escuchaba. Amaba la vida cómoda. Lo llamé y llamé al arrepentimiento, pero no quería regresar. Un día lo mataron y vino inmediatamente a este lugar, el infierno.
Ahora Satanás lo atormenta por haber predicado mi palabra y por haber salvado almas para mi reino. Este es su tormento. Observé a los demonios que continuaban marchando alrededor del ataúd. El corazón del hombre latió y sangre real salió de él. Nunca olvidaré sus gritos de dolor y pesar. Al salir, vi a otro grupo de demonios acercarse al ataúd. Ellos eran de 3 pies de estatura, vestidos en ropas negras, con capuchas negras sobre sus caras, y tomaban turnos atormentando su alma. El peligro del orgullo. Pensé sobre el orgullo en todos nosotros, que a veces no nos permite reconocer nuestros errores y pedir perdón. Rehusamos arrepentirnos y humillarnos, y seguimos como si estuviéramos siempre en lo correcto. Escuche, amigo, el infierno es real y los demonios son reales. Por favor, no ceda a los espíritus malignos. Por favor, no se vaya al infierno. Entonces Dios me mostró un reloj gigante, extendido por todo el mundo. Lo oí haciendo tic-tac. La manecilla pequeña del reloj se acercaba a las 12, y el minutero se detuvo 3 minutos antes de las 12. Furtivamente, el minutero avanzó hacia la hora. A medida que se movía, el tic-tac comenzó a sonar más alto, hasta que parecía llenar toda la tierra. El Señor habló y su voz sonaba como una trompeta. Escuchen y oigan lo que mi espíritu está diciendo. Prepárense, porque a la hora no esperada vendré de nuevo. Oí el reloj marcando las 12. Son las 12, el novio ha venido por su novia. Entonces me di cuenta que Él había dejado de mostrarme los horrores del infierno para revelarme el futuro y algunos de los eventos de la segunda venida. Sintiendo un poco de apremio, me di cuenta que la hora de este acontecimiento glorioso está por llegar. En anticipación a la venida del Señor, repito las palabras que Juan gritó en Patmos. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en los seres queridos que no son salvos y de la guerra espiritual desgarradora y violenta que el pueblo de Dios libra con Satanás, sus demonios y sus espíritus malignos. ¿Cuál será el resultado de esta lucha?, le pregunté al Señor. Ven conmigo, respondió Jesús, y me llevó a un lugar muy alto. He aquí, fue la única palabra imperativa que me dijo, y de pronto me encontré sola. Miré hacia el espacio y desarrollándose ante mis ojos vi una escena que apenas puedo describir. A lo lejos podía ver a Jesús acercándose en poder y gloria. A medida que se acercaba, podía ver que él cabalgaba un caballo blanco macizo. Se veía como un conquistador triunfante. Acompañando a nuestro Señor, habían grandes cantidades de santos y ángeles. Cada santo y cada ángel tenían vestiduras blancas. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: Acerca de los mismos profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con sus santos millares, para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él.
cuando la iglesia regrese. Una voz me dijo: esta es la iglesia que está regresando con el Señor cuando Él aparezca en gloria. Los ejércitos de los ángeles, las huestes de ángeles y millones de ángeles regresarán con el Señor. Otra cosa asombrosa que vi fue que ese ejército que acompañaba a Jesús no tenía armas, no llevaban puestas armadura y no llevaban escudos. Pero cada uno de ellos usaba la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. A medida que se acercaban a la tierra, oía Jesús proclamar: «He aquí mi novia». Y comprendí lo que la Biblia quiere decir cuando la iglesia es llamada la novia de Cristo. De repente, mis ojos divisaron la tierra, y delante de mí había un campo grande, y el terreno estaba más o menos nivelado. Vi una escena que era casi increíble. Millones y millones de soldados venían de todas las direcciones. Soldados de infantería, tanques, transportadores, acorazados y pueblos de todas las naciones se preparaban para la guerra. Aviones y bombarderos rugían por el aire. Estos eran los ejércitos modernos, bien equipados. ¿Qué es esto?, me pregunté. Y la respuesta parecía plasmarse en mi mente. Estos ejércitos se reúnen para el Armagedón. Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 al 21 dice: Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto, sobre el muslo, lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Después del Armagedón. Jesús y su ejército hicieron un recorrido por todo el mundo, y toda la gente de la tierra lo vio. Cuando el cortejo llegó al Armagedón, 200 millones de soldados de cada nación se habían reunido para batallar contra el Señor. Apocalipsis capítulo 17 versículos 13 y 14 dice: Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Increíblemente, cuando Jesús se reveló a todo el mundo,
los líderes de las naciones del mundo trataron de asaltar y atacar al Señor. Pero esto no es un certamen. 2 seres horribles fueron capturados primero por los ángeles y tirados al lago de fuego. Ese es el anticristo y el falso profeta, me dijo una voz. Entonces, y apenas puedo describirlo, Jesús, cabalgando sobre su macizo, hermoso y poderoso caballo blanco, comenzó a hablar. Al hablar, parecía como si rayos láseres salieran de su boca en la dirección que él estaba. Él dio la vuelta, y cuando lo hizo, los ejércitos comenzaron a caer. Los soldados se desplomaron sin vida. Los aviones se vinieron abajo al morir sus pilotos. El campo de batalla era una escena de un caos absoluto. Sin levantar un arma y usando solo las palabras de su boca, Jesús derrotó a todos los ejércitos de la tierra. Entonces vi a un ángel guerrero poderoso, volando velozmente hacia el campo de batalla, que estaba lleno de cuerpos sin vida y tanques de guerra destruidos. El ángel guerrero agarró al diablo y a sus ángeles y los lanzó a un abismo enorme. El ángel usó una llave grande que estaba colgando a su lado para abrir y cerrar el abismo otra vez, cuando los diablos y los demonios ya estuvieran seguros y encerrados. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Más tarde, vi a Satanás y sus hordas sueltas por poco tiempo, y todavía usaban sus antiguas tácticas. Otra vez engañaron a algunos habitantes de la tierra y trataron de comenzar una rebelión contra Dios. El final de Satanás y sus demonios. Me consternaba ver que estos espíritus malignos todavía trataban de persuadir a los ejércitos para que una vez marcharan contra Dios. En una escena apocalíptica final, vi fuego bajar del cielo y derrotar a todo el ejército de Satanás. Entonces el mismo Jesús lanzó a Satanás y a sus demonios al lago de fuego por la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De pronto vi la tierra en llamas. Un gran holocausto envolvió todo el planeta y vi a la gente de pie ante el tribunal de Dios. ¿Realmente se consumirá en llamas la tierra? Deseaba confirmación por la palabra de Dios. Entonces Él me llevó a 2 de Pedro, donde me enteré que el universo será consumido en llamas. 2 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 13 dice: Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Oh, cómo los santos
la novia de Cristo, los ejércitos del Rey de Dios, se regocijaron y alabaron junto con los ángeles. Juntos adoraron al Cordero de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Regocíjense eternamente. A medida que Dios me daba la imagen final, fui trasladada a la procesión celestial triunfante de los santos redimidos que desfilaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con regocijo comprendí que todas mis esperanzas y sueños, así como los de cada creyente, finalmente se cumplirán. Amigos míos, un día seremos libres de Satanás y de todo vestigio del mal, si permanecemos fieles a Dios. Usted no tiene que ser manipulado por Satanás y sus demonios. El poder de Cristo le puede libertar. Primero, déjeme instarle a que confíe en el Señor y Salvador. Segundo, sepa que Jesús no vivirá en un corazón con un demonio. Cuando el Señor entra, los diablos tienen que salir. Tercero, aprenda lo que la Biblia dice sobre nuestros enemigos espirituales. Sea consciente de la guerra espiritual. Manténgase eternamente vigilante y no baje su guardia contra el diablo. 4. Camina en victoria todos los días. Alábele a Dios. Usted puede, y con la ayuda de Dios usted lo hará. Una exhortación final. Todos debemos estar listos para recibir al Señor. Con todo mi corazón le insto a que esté listo, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así dice Mateo capítulo 25, versículo 13. Jesucristo regresará otra vez y pronto. Quiero que esté listo. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted puede ser salvo, según la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios se le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 y 13. Por favor, ore esta oración ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesucristo vengo a ti, tal como soy, un pecador. He pecado contra ti y contra el cielo. Te pido, Señor Jesús, que me perdones y entres en mi corazón y salves mi alma. Permíteme nacer de nuevo por el Espíritu del Dios viviente. Te doy mi vida a ti, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios. Te doy gracias, alabanza y honor por rendirme y redimirme por tu sangre preciosa. Amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo y realmente cree lo que ha orado, entonces es salvo. Usted ha invitado a Jesucristo a su corazón. Comience a confesarlo con sus labios y a alabarlo. A Dios sea toda la alabanza, honra y gloria. Amén.